Buenos días, abordamos una nueva jornada de entrevistas electorales. En este caso vamos a hablar de Lodosa, candidatos a la alcaldía el próximo 28 de mayo y hoy le toca el turno a UPN. José Vicente Baigorri, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, de nuevo al ataque en estas próximas elecciones. La primera pregunta que me gusta siempre haceros, para ubicarnos un poquito, ¿qué te impulsa o por qué decides volver a presentarte? Pues decido porque más o menos por la misma motivación que la vez anterior, pero esta vez igual con más conocimiento y más causa, ¿no? Porque sinceramente veo que la gestión en el pueblo ha sido bastante deficiente y yo creo que podemos aportar mucho a nivel de, bueno, de mejorar cualquier ámbito de Lodosa. ¿Cómo es tu equipo? ¿Repetís? ¿Gente bueno, joven? Ha habido gente, nueva? sí, hay novedades en los primeros puestos, ha habido también deseos de ir hacia atrás de algunos de los que llevaban ya 2 legislaturas, porque ya, bueno, todo el mundo tiene derecho a tomarse un respiro, ya han aportado, sí. Entonces, dentro de los 5 o 6 primeros, pues hay 3 novedades que yo creo que son muy interesantes y yo creo que aportarán mucho al equipo. Bueno, una lista con novedades, con gente también con experiencia, esa unión, que a lo mejor es un poco lo más positivo, ¿no? El que sea una juventud y experiencia, y una valoración de la legislatura que, por lo que me has dicho al principio, de un poquito la motivación de presentarte, no va a ser muy buena. No, mi valoración no es buena. Yo veo un pueblo decadente en muchos de sus rincones o de sus aspectos. O sea, y yo creo que es fruto, o sea, directamente del modelo de gestión que se está aplicando. ¿Qué es lo que más echas de menos o qué es lo que achacas o cómo definirías, ¿no?, ese modelo de gestión que a tu juicio no está siendo bueno para los... No, yo el modelo de gestión lo veo que se ha empeñado el sistema que han aplicado en reducir el crédito a 0. De hecho, este año se queda a 0 el crédito. O sea, no vais a tener deuda. Ni un euro de deuda, que eso puede parecer un logro, por un lado, pero en mi caso yo no lo veo así. Y por otro lado, pues también se ha hecho mucha propaganda sobre el alto remanente que teníamos, que llegó a 1.400.000 el año pasado. Ya veremos este año cómo terminamos, porque hay, claro, lógicamente, si no coges crédito y no haces más que aumentar remanente, algo se te puede quedar en el camino, como es, bueno, pues todas las inversiones o simplemente todo el mantenimiento de los servicios generales o de la situación de las cosas, ¿no? Entonces, ¿vosotros por qué apostaríais, Vicente? ¿Apostaríais por poco miedo al endeudamiento siempre y cuando...? Nosotros hubiésemos apostado y bueno, habrá que plantearse, porque nuestro sistema de presupuestación va a ser diferente a lo que es un sistema de presupuestación por partidas. O sea, es otra idea, veremos si lo podemos aplicar tal como se concibe, ¿no? Pero nuestra crítica es que hemos ido al crédito cero cuando los préstamos estaban al 0%, los bancos prácticamente daban el rédito, o cobraban el rédito al 0%, muy bajo. En cambio, hemos ido acumulando remanente cuando nadie quería dinero. De hecho, de los bancos nos han echado. O sea, ha habido bancos que nos han dicho, cógete el dinero y vete. Sí, porque ahora el ahorro no se premia, tampoco entiendo que a los ayuntamientos, desde luego a los vecinos no, el ayuntamiento tampoco. El banco nos cobraba por tener dinero, nos iba a cobrar por tener dinero. Entonces, claro, es una cosa que llama mucho la atención, ¿no? ¿Vosotros hubierais gastado, digamos, ese dinero del remanente? Yo creo que el dinero... os hubierais endeudado, pero entiendo que con cabeza y siguiendo una pauta, ¿que sería cuál? Pero es que en realidad, vamos a ver, yo creo que el dinero está mejor utilizado en arreglar unos bancos, en arreglar los paseos de toda la parte fluvial, en arreglar las calles, que en el banco. Yo creo que está mejor, ese dinero tiene que estar ahí, no en el banco, no haciendo nada. Eso por un lado. Y después, las inversiones que hay que hacer no se pueden eludir, porque tenemos el tema de las piscinas, por ejemplo, que tenemos unas instalaciones, claro, no tienes deuda en el banco, pero tienes una deuda ahí enorme.
Ahora, las instalaciones de las piscinas, que ahora las va a gestionar el ayuntamiento, ¿no? Las está gestionando ya. Pero lo que es la infraestructura de las piscinas tiene mucho mecanismo, mucha maquinaria, que hay que renovar, sí o sí. Hay que renovar, ¿por qué? Pues porque ha habido una desidia que no se ha hecho de forma paulatina, de forma cuando ha hecho falta. Entonces ha habido una dejadez en el mantenimiento que repercute y claro, todas esas instalaciones suponen muchísimo dinero, son carísimas. Puedes decir que tienes dinero, pero es que la deuda la tienes ahí. Tienes la deuda con tus vecinos porque no estás dando un servicio de calidad. Y en el caso de Lodosana, vosotros sí que apoyasteis el que toda la gestión municipal recayera en el ayuntamiento. Explícanos un poco el porqué, ¿no?, de vuestro apoyo. Lodosana era un proyecto, una ambición o un anhelo que estaba en el proyecto del Hoyo, de publificar no solamente Lodosana, sino mucho más amplio, hacer una especie de sociedad donde allí fuesen a parar todos los servicios sociales que se prestan en Lodosa. Entonces, se ha quedado en Lodosana en cuanto a instalaciones de piscinas. En el momento que se hizo hacer públicas, la creación de la sociedad pública para la gestión de las piscinas, en ese momento era claro que no se podía sacar a concurso esa gestión porque era el inicio de la pandemia, el número de abonos se había reducido muchísimo, con lo cual el ingreso se había reducido muchísimo y ninguna empresa iba a pujar por ello. Además, urgía ya porque se acercaba el verano. Entonces nosotros apoyamos la publificación de las piscinas de Lodosana, pero claro, en el pleno que se aprobó hay un acta, un comentario o una advertencia que hicimos personalmente y está publicado, que nosotros, por supuesto, que damos nuestra aprobación a eso, pero siempre y cuando se tuviese en cuenta que la gestión de las piscinas tenía que ser escrupulosa en todos los aspectos. O sea, que haría falta un buen gestor, tanto a nivel financiero como a nivel comercial, porque había que subir el número de abonos, había que ofrecer un servicio equilibrado. El tema de personal también era un tema importante, porque es un coste muy elevado. Es decir, que apoyamos eso, porque no queda otro remedio, pero con esa advertencia. ¿Y cómo están ahora las cosas? Que esa advertencia está. ¿Cómo están las cosas? Pues la gestión no se llevó como a nosotros nos hubiese gustado. ¿Por qué? Porque sí, pues por ejemplo el endeudamiento yo no lo hubiese tenido miedo. Ahora que estamos haciendo, traspasar continuamente fondos del ayuntamiento hacia Lodosana, de tal forma que este año 2022 se ha cerrado con unos traspasos aproximados a 300.000 euros, teniendo en cuenta que de septiembre a diciembre no se han abierto, por decisión de todos nosotros también. ¿Por qué? Porque iban a suponer 100 y pico mil euros más. O sea, si hubiésemos abierto de septiembre a diciembre, los traspasos se hubiesen elevado a 400.000 euros, que se está detrayendo del remanente para aplicarlo a Lodosana y sobre todo al déficit de gestión, ya no a las inversiones que hay que hacer, que eso es otro tema. Bueno, dejamos Lodosana, si te parece. Yo creo que ha quedado vuestra postura clara, Vicente. Me decías, como punto general, ¿no? Te preguntaba, ¿qué puntos quieres que hablemos, ¿no? ¿De qué puntos o qué ofrecéis al pueblo de Lodosa? Y me decías que bajo vuestro punto de vista han pasado 12 años de gobierno y Lodosa está peor que lo que estaba antes de empezar esta etapa, ¿no? del Oyu, digamos, de alguna forma. Yo lo que te decía, que yo creo que un nuevo ayuntamiento, por lo menos lo que tiene que hacer es lo que le legó el anterior, conservarlo en unas buenas condiciones, ¿no? Tanto de uso y de disfrute y de aspecto y de todo, con respecto a lo que le dejaron. Y si puede mejorarlo, y si es capaz de mejorarlo, pues mejorarlo, pero por lo menos mantenerlo. Entonces, ¿qué estamos viendo? Pues que en estos 12 años, al final, si hoy hacemos un balance de cómo está la limpieza en el pueblo,
de los servicios generales, no me voy a ir a cosas muy especiales, pero cómo está la limpieza en el pueblo, cómo están las calles, el deterioro de las calles, cómo están las aceras, es decir, cómo están ciertos mobiliarios, cómo están los paseos del ferial o el medianil, es decir, cómo están las piscinas, que acabamos de hablar. Todo eso forma parte, es el fruto de una gestión de unos años, la situación actual. Y hay muchas cosas que están mucho peor de cómo se las dejaron. Entonces, después de 12 años de gestión, pues no haber sabido mantener siquiera lo que te dejaron en su día, pues para nosotros no es muy gratificante. Después se ha mejorado algo. No voy a decir que todo es malo, pero hay muchísimas cosas que han entrado en una decadencia tremenda. Por lo menos bajo mi punto de vista. Me hablabas, Vicente, de reparación de calles, sí, de parques públicos. Parques públicos. Bueno, de hecho, ahora hay un proyecto, van a presentar un proyecto de consulta ciudadana en los cuales incluyen mejora del Parque del Ferial, me parece que era, si no recuerdo mal, mejora del espacio de las cuevas, y son 4 puntos, así, el entorno de Montserrat, que es otro tema que está ahí candente. O sea, van a incluir esas 4 cosas, pero claro, es un proyecto de consulta popular a la gente, a ver qué hacemos. Hombre, creo que ya tienes que tener muy claro... Son zonas como de patrimonio, ¿no? Sí, las llaman zonas especiales, pero claro, tienes que las cuevas las han desatendido durante todas estas legislaturas, no las han tenido bien para poder mostrarlas siquiera. En los parques están como están, el entorno de Montserrat ahora se ha tirado, los edificios anejos que hay, pero no se tiene claro qué hacer allí. O sea, te quiero decir que son 4 cosas que a mí me parecen electoralistas, esto que se va a lanzar ahora, porque además que le vas a preguntar al pueblo lo que quieres hacer allí, ¿no? ¿Qué haréis tienes que tener la idea muy clara. Para el entorno de Montserrat, ¿vosotros tenéis alguna propuesta o alguna idea de qué es lo que haríais en esa zona? Sí, yo tengo en mente pues un proyecto determinado que seguramente será muy difícil de hacer, no lo voy a decir en él, pero que como mínimo lo que tiene que haber ahí es una plaza porque todo el entorno, toda esa parte de Montserrat, Casas Baratas y tal, no tiene una plaza donde estar. Oxigene un poco la zona, ¿no? Que dé un poco de espacio, ya que se va a quitar todas las construcciones que estaban decrépitas totalmente, ¿no? Pero bueno, se le da un espacio abierto, un espacio de convivencia, como quieras llamarlo, de disfrute, como mínimo, y que sirva a la vez. Pero claro, lo que hay que hacer con la ermita de Montserrat también es estabilizarla, porque está en unas condiciones, estos 12 años, lo único que le ha sucedido a esa iglesia, que se ha perdido el arco del Pollo, que era una construcción singular, que bueno, era singular, simplemente, no es que tuviese gran importancia artística, ni mucho menos, pero era un arco singular, y también el campanillo de la basílica, que hubo que demolerlo porque se caía. O sea, te quiero decir que esas son las 2 únicas acciones que se han tomado en la iglesia de Montserrat, demoler, pero claro, hay que estabilizarla, porque es una iglesia que es débil de cimentación, y si no queremos perderla, pues habrá que hacer algo ahí, estabilizarla, pero la plaza aneja, yo creo que le hace mucha falta a todo el barrio, esa plaza. Bueno, tema de vivienda. Pues bueno, ¿Qué planteáis para la vivienda en Pues a nosotros Lodosa? Nos parece que el tema de vivienda, si te quieres llamar social, pues es uno de los puntos fuertes, si te quieres llamar social, ¿no? Que es hacer vivienda social, efectivamente. Pero claro, es que es un tema que también se ha dejado abandonado porque no se ha hecho ni una vivienda social en las 3 legislaturas que se ha gobernado. Ni ha habido siquiera un intento, me parece a mí, de hacerlas, ¿no? Ahora hay un proyecto que no sé de dónde, claro, que la sospecha es que el que promueve no es tanto el Ayuntamiento de Lodosa como Nasubinsa, porque Nasubinsa está haciendo promociones. Al final el Gobierno de Navarra, ¿no? Gobierno de Navarra. Promociones de VPO en toda Navarra, ¿no? Está desde hace tiempo intentando hacer convenios con ayuntamientos de
de toda Navarra para promover vivienda social. Y efectivamente, pues bueno, pues el Ayuntamiento de Lodosa entró en ese programa, o llámalo X, no sé, o en esas intenciones que en realidad no se están viendo plasmadas o muy poco en ningún sitio, pero bueno, entró en ello. Para ello, ¿qué sucedió? Pues que hay un solar cuya una parte correspondía al Ayuntamiento, pues se urbanizó y se destinó ahí 175.000 euros, si no recuerdo mal, para la urbanización, con lo cual es un solar compartido, pero nosotros tenemos una parte bastante buena, que puede tener un valor ahora mismo de 200 o 250.000 euros, que se iba a destinar para vivienda social. Eso está un poquito ahí por el entorno de la Plaza de Toros. Sí, más arriba de la Plaza de Toros. Entonces, para conocer las necesidades de los lodosanos y lodosanas, pues se hizo una encuesta para ver cuáles eran las preferencias habitacionales que tenía el personal. Y de 120 o 130 encuestas que se hicieron, pues la mayor parte, alrededor de un 80%, que quería, la gente quería pues vivienda para compra o alquiler con derecho a compra. Bien, pues todo fue bien. Entonces se hablaría con Nasubinsa y se hizo un anteproyecto o algo, por lo menos una idea de hacer 14 viviendas de VPO, y bueno, pues la cosa no pintaba mal. Se iba a aprovechar un terreno y se iba a facilitar, por lo menos unas pocas viviendas facilitarían la vida a bastante gente, ¿no? Vale, entonces transcurrió el tiempo y nos llegó el convenio con Nasubinsa para ser firmado por la alcaldesa en ese momento, y en el convenio ya venían 10 viviendas. Ya la cosa no iban a ser 14, sino solamente 10, porque no sé qué problemas había. ¿De alquiler o de compra? Y nos decían que en principio no definían muy bien si iba a ser compra o alquiler, o sea, alquiler social, o que se daría opción a otras alternativas, que si iba a ser para jóvenes solamente menores de 35 o no, tal. Bueno, la cuestión que nos iban a dar alguna compensación de alguna bajera. Vale, ese convenio no nos gustó mucho, pero bueno, menos era nada. Y se devolvió firmado a Nasubinsa para su ratificación y puesta en marcha. Pero al tiempo, no sé si fue eso en marzo del 2022, sería, pues en octubre me parece que fue, se recibió un nuevo convenio, porque aquel no se había firmado, un nuevo convenio en el que ya no hablaba de 10 viviendas, ya hablaba solamente que serían 6 u 8 viviendas. Y ya la mitad de lo que estaba al principio establecido, ¿no? Hablábamos de 14 al principio. Claro, al principio 14, después 10, ahora ya solo eran 6 u 8. 6 u 8, pero además serían de alquiler social. Y por supuesto no habría compensación de ningún tipo para el ayuntamiento. Lo único nos decían que según el proyecto que se hiciese, porque tampoco estaba concretado el proyecto en sí, el resto, o sea, el sobrante, el retal que quedase, nos lo cederían al ayuntamiento, y igual allí podrían asesorar algún grupo de personas por si querían formar una cooperativa de vivienda o tal. Entonces, claro, eso ya nos pareció a nosotros un poco tomadura de pelo, un poco ridículo, ¿no? O sea, echar a perder un terreno, o sea, o no aprovecharlo al 100%, dándole la máxima eficiencia para darle las máximas oportunidades de que tenga ese terreno de habitacionales a la gente, ¿no? Y al entonces, final, ¿qué ha ocurrido? Bueno, supongo que no ha ocurrido nada, se devolvió, ¿no? Firmado, o sea, se firmó, según pensamos, ese documento, ese acuerdo, se devolvió a Nasubinsa para que Nasubinsa lo ratifique, pero vamos, de momento no hay nada. De momento todo han sido palabras, todo han sido noticias no han faltado. O sea, que salvo cambio, entre 6 y 8 viviendas de protección. Eso es lo último que... con el desperdicio social de la parte del solar que no se aproveche. José Vicente, nos queda nada, un minuto. Ya sé que es poco, pero hablamos también de polígono industrial, que era otro tema que querías abordar. Sí. Bueno, el polígono industrial, pues no hay mucho que hablar. Simplemente recordar que en 2008 había un proyecto de polígono, que lo único que se hizo por parte de este grupo, o sea, del grupo que nos ha gobernado hasta ahora, ha sido paralizarlo y tacharlo de
de descomunal, o no sé qué adjetivo le dieron, de demasiado grande para Lodosa o tal. Y claro, 12 años, 14 años después, o 16 años después, no sé cuántos vamos ya, estamos sin polígono. Nos han prometido elección tras elección el polígono, ya es una cosa recurrente y ya casi un poco cansina, pero ahí estamos sin polígono todavía. ¿Qué más puedo decir? Pues porque bueno, que a Pablo le dije una vez que estaban vendiendo humo, me pidió, hombre, lealtad. Entonces yo le pediría, a ver qué tengo que decir yo ahora, cuando nos prometieron, tanto el primer Ayerdi como el segundo, que ese polígono se iba a hacer durante esta legislatura. Yo como oposición, ¿qué tengo que decir? Cuando no tenemos polígono. Algo tendré que decir, ¿no? Por lo menos que nos han engañado o que no han cumplido. Y que no hay polígono. Y que no hay polígono. Hay polígono, pero no tiene todos los servicios dotacionales, ¿no? Sí, bueno, pero eso es una explanada. O sea, un polígono sin luz no sirve de nada ni sin agua. Entonces, que sea mayor o sea menor el polígono, lo que tiene que tener son los servicios, ¿no? Pues Vicente Baigorri, candidato a la alcaldía de Lodosa por UPN el 28 de mayo. Como os decimos a todos, muchísima suerte, Pues y estaremos en contacto a ver qué deciden los vecinos. Gracias y mucha suerte. Los lodosanos y lodosanas. Muy bien. Gracias a vosotros.